Estamos en comunicación aquí en El Cohete a la Luna Radio con Sergio Palazzo, sería, digo, no, en el italiano original, secretario general de la Asociación Bancaria y uno de los candidatos legislativos por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Sergio, aquí Horacio Berbisky, Marcelo Figueras y compañía, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Horacio, un abrazo grande y a toda la audiencia, muchas gracias por la nota. Bueno, Sergio, es un gusto tenerte aquí en nuestra mesa. He visto una declaración del ministro de Producción, Culfas, que dice que no es posible reducir la semana, el horario de trabajo para distribuir más empleo entre más personas. Y eso es un proyecto que vos avalás, ¿no? El de la reducción de la jornada laboral. Sí, hay dos proyectos, uno presentado por Hugo Yasky y otro por Claudia Ormaechea, que son dos diputados de extracción sindical. A mí me parece que es uno de los caminos que hay que encontrar para generar empleo. Cuando hay desempleo, las causas son multicausales, no es una sola, ¿no? Claro. Y cuando hay que generar empleo, tampoco es una sola las medidas que hay que tomar. Lo que se ha propuesto a través de la reducción es uno de los caminos, como lo puede ser también la ayuda del Estado con el plan Tesumo que ha sacado hace poco para pymes, pagando parte de los salarios y eximiendo durante un tiempo de algunos tributos fiscales. Entonces, yo sí veo la oportunidad de discutirlo, no tengo el mismo criterio que ha expresado el ministro de Producción. El ministro de Trabajo también se ha expresado y ha dicho lo mismo que estoy diciendo, es decir, que es uno de los caminos con los que se puede generar empleo. Es decir, que Culfas lo rechaza y Moroni no. No, Moroni, justamente el día que hace la conferencia de prensa para anunciar el programa Tesumo para pymes, un periodista le pregunta qué opinaba sobre la reducción de la jornada de trabajo y dijo con mucha claridad que era uno de los temas a explorar para generar empleo. Está claro que, como vuelvo a decir, es uno de los temas, no temas. Igual tuve oportunidad de hablar con el ministro Culfas después de su declaración. Ah, qué interesante, contanos, ¿cómo fue ese diálogo? Sí, él me dice que ideológica y conceptualmente comparte el criterio de la disminución de jornada. Luego le hago referencia a lo que había expresado el ministro de Trabajo, de que era uno de los caminos. Me dice que también comparte que uno de los caminos, que su discusión es que en este tiempo no es aplicable porque hay que generar empleo y luego discutir el tema. Yo no abrego en ese criterio. También leí que esto iba a tener un impacto, creo que dijo un impacto en los precios porque incrementa los costos laborales. Bueno, eso yo no creo que sea así, porque durante el gobierno de Mauricio Macri el poder adquisitivo de los asalariados cayó un 24,4%, quiere decir que el impacto en los salarios ya lo tuvo, sirvió para mejorarle la renta al sector empresario, y lo que hoy hay que hacer es corregir esa inequidad que se produjo. Quiere decir que el impacto económico debería haber sido absorbido por eso. Y segundo, también porque el impacto de la tecnología lo que ha hecho en muchas actividades es incrementar la productividad por trabajador, con lo cual a salarios constantes o salarios a la baja y cantidad de trabajadores constantes, lo que se hizo también fue incrementar la tasa de rentabilidad, y me parece oportuno discutirlo ahora a ese tema, ¿no? Nosotros tenemos una serie de notas que venimos publicando en El Cohete, donde distintos columnistas como Enrique Aschieri, como Guillermo Biersma, plantean justamente que el aumento de salarios, la mejora del salario, es una precondición para el crecimiento de la economía, el aumento del consumo, el desarrollo del país. Y de hecho el propio Alberto ha dicho más de una vez que los salarios tienen que ganar la inflación. Así. Ahora, esto no sé si está ocurriendo, ¿no? Comparto con tus columnistas el criterio de que primero hay que generar las condiciones para luego el crecimiento. Lo que pasa es que volvemos a una discusión típica del neoliberalismo, es decir, hay que generar riqueza para que derrame, o hay que generar la distribución para que haya más consumo. Esta es la discusión, ¿no? Para que crezca la demanda y en consecuencia la producción, claro. Claro, exactamente. Hay estudios formulados particularmente por la OIT que especifican con mucha claridad que se produce un incremento de la productividad cuando se disminuye la jornada de trabajo. Y también
hay algún tipo de crecimiento económico, porque quien dispone de mayor tiempo libre tiene la oportunidad, si fueran 4 días en lugar de 6, o una semana de 4 días o de un día menos, quizá aquel que tiene capacidad de ahorro lo utiliza en irse un fin de semana a algún lado. Quien llega 1 hora o 2 horas antes a su casa puede quizás ir a alguna actividad recreativa y consumir. El problema de los que tienen un pensamiento más conservador en la economía es que piensan que se puede hacer ajuste tras ajuste y no se dan cuenta que el propio mundo capitalista en el que vivimos y del cual ellos son cultores a ultranza, se queda sin consumidores. Entonces, si expulsás mano de obra porque hay ajustes, si expulsás mano de obra por la pandemia, si expulsás mano de obra por el avance tecnológico, lo que te queda es un sinnúmero de trabajadores fuera del circuito laboral que no va a consumir, que no va a pagar tributo, el Estado va a tener menos recaudación y que el Estado con sus escasos recursos va a tener que asistir socialmente. Entonces me parece que tendrían que tener esa mirada también, además de mirar lo que pasa en el mundo. A ellos que les gusta Europa y todos estos países, deberían saber que Argentina es uno de los países que tiene el límite legal más alto a la jornada laboral en el mundo, ¿no? A mí me parece que, digamos, estas posiciones que ha expresado el ministro Culfas, en realidad lo que expresan es el temor a enfrentar al lobby empresarial que en este momento tiene un vocero muy calificado en el nuevo presidente de la llamada Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja, a quien vos conocés muy bien. Sí. Contanos un poco. Bueno, en principio, Funes de Rioja se ha expresado con mucha claridad y consecuente con sus ideas, por supuesto, al decir que si hay rebaja de régimen horario, hay rebaja de salarios. Si yo le acompaño esa declaración a la que hizo el empresario textil que está de moda hoy porque sale mucho, Karagossian, creo que se llama. Karagossian. Teddy Karagossian. Que hay que eliminar la indemnización y pasar a una especie de seguro. Como el que tiene la UOCRA. Claro, él habla de la mochila austríaca, más específicamente citando una situación que se da en Austria, ¿no? Y si también retomo el pensamiento del doctor Funes de Rioja, que insistente y sistemáticamente le reclama al gobierno que de una vez por todas elimine ese decreto de prohibición de despido durante la pandemia, me doy cuenta que tienen muy, pero muy claro, como siempre, qué es lo que tienen que hacer los que están de ese lado, ¿no? Es despedir. Sí, lo que no sé si del lado nuestro está ahí la misma claridad, ¿no? Bueno, hasta ahora se ha plantado el ministro y no ha modificado ese criterio de que no hubieran despidos. Hay voces como la de Culfas que para mí no están en sintonía con lo que estamos hablando todos, es decir, vuelvo a decir, el ministro de Trabajo, que es el directamente involucrado, dice que es uno de los caminos. Nuestra candidata en primer término, Victoria Tolosa Paz, lo acaba de ratificar hace pocos días, y diciendo que en el Congreso hay y nos sumaremos distintos diputados nacionales con experiencia en el tema y que podemos ayudar a impulsarlo. Y también lo he hablado con el presidente del bloque y está en sintonía con eso, así que... El diputado Kirchner. Exactamente, por ahí es una voz disonante la de Matías Culfas, que como dije, en privado, en una charla le dije que le iba a hacer pública, él dice que conceptualmente está de acuerdo, lo que discute la temporalidad. Así que, independientemente... Claro, son esas cosas que estoy de acuerdo, pero no llegan nunca, ¿no? Digo, porque siempre va a haber algún inconveniente, siempre va a haber algún... Porque me gustaría aportarte, Horacio. Funes de Rioja, hay un decreto cuando asume Néstor Kirchner, que es el decreto 392, que estableció una suma fija que se le pagaba a todos los trabajadores, y ese decreto 392 decía que debían incorporarse luego a las convenciones colectivas en la discusión paritaria para que fueran parte del sueldo básico y la discusión con las correspondientes cargas. Funes de Rioja en ese momento dijo, el doctor Funes de Rioja dijo en ese momento que todas las empresas de la Argentina quebraban con esto, que no era momento, Nunca es momento de mejorar el ingreso de los trabajadores. O sea que cuando contabas esto yo me acordaba de un episodio notable que ocurrió en los primeros meses del gobierno de Menem, en donde había
hiperinflación, y ahí se decidió un pago extra en ese momento eran 30.000 pesos, y entonces en una conferencia de prensa le preguntaron a Menem si ese pago iba a ser por una sola vez o si iba a ser todos los meses, y Menem contestó sí. Entonces, ¿a cuál de las dos? Entonces le preguntaron ¿sí qué? Y dijo sí, señor periodista. Por lo menos dijo sí. Acá sabemos que siempre dicen no del otro lado. Ahora dicen no, efectivamente. Sí, ahora dicen no. Yo esta semana leí un informe de coyuntura del Centro de Investigación de la CTA Cifra, sí, con datos sobre este tema que son inquietantes. Dice, independientemente de los objetivos de la política económica, cuando la tasa de desocupación arriba a 2 dígitos, afecta el nivel de salario real, ya que bajo esas circunstancias las organizaciones sindicales y los propios trabajadores y trabajadoras defienden la ocupación de sus respectivas actividades, aminorando sus reclamos salariales. Pues bien, en el segundo trimestre de 2021, el salario real de los trabajadores registrados en el sector privado cayó 4,2% respecto a igual periodo de 2020 y 5,3% respecto a 2019. Así, el poder adquisitivo del salario es 20,1% menor al del cuarto trimestre de 2015. Es decir, que estaríamos 20% por debajo del momento en que termina el gobierno de Cristina, después de 1 año y medio de gobierno llamado kirchnerista, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que hubo, primero, durante los 4 primeros años, 2015-2019, la caída fue 24 puntos. Después hubo un repunte a partir de sumas fijas y otros ítems que se empiezan a discutir, ni bien asume Alberto Fernández, sí, y luego hay una caída nuevamente, o se instala en ese número de 20% que están mencionando los compañeros. Yo lo que veo es que habrá que esperar que termine el ciclo de paritarias en todas las actividades, porque el gobierno tomó una política correcta en este sentido, que es que toda vez que la pauta del 29% no se iba a cumplir, permitió la reapertura de paritarias para compensar la diferencia. Exactamente, y todos bueno, acaba de cerrar 45 puntos, 5 creo, docentes y algo parecido los trabajadores del Estado. ¿Y ustedes? Nosotros estábamos en 45,1 cuando reabrimos, y pusimos, como estamos poniendo todo, una revisión más del acuerdo cuando el acuerdo finaliza. Con lo cual la expectativa es que como mínimo lleguemos en sintonía con la inflación y ojalá superemos la inflación, como ha planteado el presidente de la Nación, que los salarios de este año le tenían que ganar a la inflación. Es decir, un borrón y cuenta nueva al terminar el ciclo. Está bien. Exactamente. Está bien. ¿Cómo ves la campaña electoral, las perspectivas electorales? ¿Cómo crees que estos hechos van a incidir en los resultados electorales? Es una campaña atípica y muy difícil para los espacios que no comulgan con el poder establecido, con el establishment. Está claro que la falta de posibilidad de contactos masivos, que es el fuerte de los partidos populares, hoy no se puede realizar por razones sanitarias. Claro. Entonces, la campaña pasa a ser muy fuerte de acuerdo a lo que dicen, expresan u operan algunos medios. Entonces terminamos discutiendo algunas cosas, pero no terminamos discutiendo el fondo de la cuestión, ¿no? Y el fondo de la cuestión es cómo queremos salir de la pandemia. Si con los 4 años del gobierno de Macri, que sin pandemia generó una duplicidad de la tasa de empleo de desempleo en la Argentina, con el 50% de la capacidad ociosa de la industria, sin pandemia, con un endeudamiento brutal y que dejó condicionado no solo a generaciones, sino que dejó condicionado al gobierno siguiente por la traza de vencimientos que había, o si uno quiere salir con un Estado que teniendo menos recursos, como fue el de Alberto y Cristina, que se encontraron sin financiamiento externo ni privado ni de organismos internacionales, y con caída de recaudación producto de la caída económica, producto del confinamiento, y sin embargo
no tuvimos una situación de desborde extremo del sistema sanitario, porque hubo que reequiparlo por la desinversión que hubo. Hubo ayuda, aunque haya sido insuficiente, creo que todo el mundo sabe, pero hubo una ayuda a los sectores. Lo que pasa es que todo es insuficiente cuando la crisis es tan profunda, pero la actitud es muy clara en ese sentido, ¿no? Entonces esa es la discusión. Mira, yo el otro día veía los vencimientos de la deuda, ¿no? Que dejó un gobierno y que dejó el otro. La característica. Para el 2016, entre capital e intereses, el gobierno de Cristina le había dejado al gobierno de Macri 11.900 millones. Para el 2020, primer año de Alberto y Cristina, el gobierno de Macri le dejó 32.000 millones. Para el 2019, así te puedo dar todos los 4 años, ¿no? En 2017, Cristina le deja 17.520, segundo año de gobierno de Alberto le dejan 31.500. Qué bárbaro. Cristina le deja para el 2018 12.000 millones, es decir, viene una traza hacia abajo, inclusive. Y Macri deja ya 46.800, y en el 2019, que era el último año de Macri, solo tenía que pagar 10.800 millones y Macri deja 43.000 millones. Quiere decir que le dejaron vencimiento por 4 años por 52.000 millones y Macri te dejó por los 4 años de gobierno que a vos te tocan 154.000. Entonces discutamos estas cosas. Claro. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo es tu parte en la campaña, Sergio? ¿Qué estás haciendo vos en campaña? Bueno, en primer lugar tratando de explicar propuestas como la que te enumeraba recién. También mi idea es discutir la creación de comités mixtos de salud en todas las empresas, porque esto ya es una ley que funciona muy bien en Santa Fe. Provincia de Buenos Aires la tiene sancionada y en algunos lugares está reglamentado y es una recomendación de la OIT, y creo que así como pretendemos generar empleo con la reducción salarial en la salida de la pandemia, también hay que cuidar la salud de los trabajadores por una pandemia, y sería muy oportuno discutir la creación de comités mixtos de salud por todas las empresas que hay, con presencia obviamente sindical y del sector empresario. También hago recorridas. Antes de ayer estuve en Mar del Plata en diversas actividades que se realizaron. Ayer estuve en 3 de febrero, ahí sí acompañándolo a Alberto. No, estuvo Máximo. No, al Máximo, no Alberto, claro. Y estuvieron nuestros 2 primeros candidatos en una fábrica recuperada de acá de 3 de febrero, que es donde yo vivo también, así que, bueno, muy intenso acompañando y en los lugares donde tengo que hablar y también en los medios que tengo que aparecer. ¿Dónde naciste vos, Sergio? Soy originario de Guaymallén, Mendoza, y hace 12 años que vivo acá en provincia de Buenos Aires. Ah, de Guaymallén, de Mendoza. ¿Y cómo? Contanos un poco, una cosa que me intriga, ¿cómo es eso que sos radical de bucerreísta? Parece que ha pasado a ser una cuestión de estudio. Y sí, claro, es muy raro. Sí, yo me inicio en la militancia política a los 18 años con la irrupción de la democracia en el 82, 83, y obviamente la fascinación de toda esa generación, o gran parte de esa generación, con Raúl Alfonsín. Claro. Y milité en la Unión Cívica Radical, y después ya en el 2001, cuando la Unión Cívica Radical decidió tomar otros caminos, como López Murphy, como Cavallo, bueno, dejé mi militancia partidaria, me aboqué al tema sindical, y creo que hoy la Argentina está atravesada más que por un bipartidismo, por un bifrentismo, ¿no? Porque claro, está peronistas radicales en un espacio y en otro, ¿no? Entonces tu definición tiene que ser dentro de esos 2 espacios con cuál te sentís más identificado. Yo toda la vida me voy a sentir, pero tremendamente identificado con el Frente de Todos, que es una visión amplia, pluralista, inclusiva, no solo desde lo político, porque converge ahí peronistas, radicales, inclusive Heller, que viene de la izquierda. Eso me da risa cuando dicen buscan ganar para tener 7 diputados que le faltan porque buscan la hegemonía. Buscamos la hegemonía en la diversidad ideológica que tiene el espacio, y en la diversidad de representación, porque habemos dirigentes sindicales, sociales y políticos entre la lista. Muy importante eso. Bueno, Sergio, te agradecemos este diálogo tan ilustrativo y quedamos en contacto y suerte en la campaña. Muchas gracias, felicitaciones como siempre por el programa, a no bajar los brazos y a seguir dando pelea. Así Hasta es. luego. Chao.